Bienvenidos al curso de análisis vectorial y continuamos desarrollando el tema de integración múltiple en el sentido de Riemann y vamos entonces a realizar la demostración del teorema de Lebesgue. El teorema de Lebesgue requiere de dos lemas. El primer lema dice lo siguiente: sea una función f acotada, vamos a suponer que esta función f está acotada en un intervalo o en un conjunto I contenido en Rn compacto, ¿ok? Sea epsilon mayor que 0, fijo y arbitrario, un valor cualquiera. No tenemos hipótesis especiales sobre él, por lo general un valor suficientemente pequeño. Y supongamos que entonces la oscilación de la función en un punto determinado es menor que epsilon para cada x en el conjunto I, ¿ok? En el compacto. Entonces, el lema, que es un lema técnico, nos dice que existe un delta positivo tal que para cada cerrado, para cada conjunto o subconjunto T contenido en I cerrado, ¿ok? Se tiene que la oscilación de F con respecto a T va a ser menor que epsilon si la medida del conjunto es menor que delta. ¿Ok? Es un primer lema técnico que se va a utilizar y la demostración de esto rápidamente es la siguiente. Vamos a por acá, demostración. Bueno, supongamos que entonces tomamos un punto en el conjunto, ¿verdad? Por hipótesis nosotros tenemos que su oscilación es menor que epsilon, lo cual va a implicar que existe al menos un delta que va a depender de x positivo, para el cual la oscilación de la función en el punto con respecto a ese radio, o sea, la oscilación de la función en la bola de centro x y radio delta x, intersectado con y, por supuesto, va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Esto es debido a que estamos aplicando esta hipótesis y acuérdense cuál es la definición de esto, de la oscilación en el punto. Entonces, esto ocurre, ¿verdad? Tenemos esta propiedad. Ahora, nosotros podemos expresar o podemos cubrir este conjunto con esta familia de bolas, con los x pertenecientes ahí a las bolas de centro x y radio delta x entre 2. Esto es un cubrimiento por abiertos, pero por compacidad, como nosotros tenemos que por compacidad, vamos a escribirlo aquí, por compacidad del conjunto de I, podemos decir que existe un n0 fijo en los naturales, tal que I va a estar contenido en una cantidad finita de bolas, que ahora las vamos a denotar por XJ, y a estas deltas lo vamos a llamar delta J entre 2. ¿Ok? Sería en realidad delta sub XJ, pero bueno, con el J es suficiente. Entonces tenemos que I está cubierto por una cantidad finita. Y entonces, ¿cuál va a ser el delta de nuestro lema? El delta de nuestro lema va a ser entonces, definimos delta como el mínimo de los delta J entre 2 para J variando desde 1 hasta N0. Construimos delta de esa manera y vamos a verificar que entonces satisface las conclusiones del lema. En efecto, ¿verdad? Como T está contenido en I y a su vez está contenido en la unión de estas bolas, porque así está siendo construida la cosa, entonces existe al menos existe un P0 perteneciente a este conjunto de índices, tal que nosotros podemos decir que T está contenido en la bola de centro X P0 y radio delta P0. ¿Ok? Nosotros tenemos entonces eso, y para esta bola, por la manera como fueron construidas estas bolas, tenemos que vamos a tener que la oscilación de esto, digámoslo así, P0
delta P0 interceptado con I va a ser menor que epsilon, que era lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Uno escoge un cerrado, entonces contenido en I, cualquier cerrado que esté contenido en I, uno puede conseguir un elemento de este tipo que cumple esta condición y que además cumpla esta, siempre y cuando ustedes construyan o definan delta como el mínimo de estos señores que están acá. ¿Ok? Para J igual 1 hasta N0. ¿Ok? Inclusive puede ocurrir que la bola de centro X y radio delta, con este delta, no contenga T. O sea, uno construye una bola grandota delta, no contenga T, pero sí va a contener esto que está acá. Bueno, con eso tenemos el primer lema. El segundo lema que me interesa tocar o mostrarles es el siguiente. El segundo lema dice lo siguiente: sea otra vez una función f acotada, las mismas hipótesis en I compacto, ¿ok? Siempre vamos a mantener esas hipótesis que son las del teorema. Para cada epsilon mayor que 0, sea el conjunto J sub E, los puntos en I para los cuales la oscilación de la función es mayor o igual que epsilon, ¿ok? Eso es lo que vamos a llamar J sub E. Entonces, vamos a obtener que J sub E es un conjunto cerrado. Este segundo lema, la demostración de esto es también sencilla. La demostración es simplemente tomar un punto de acumulación, sea X un punto de acumulación del conjunto, ¿ok? Vamos, la pregunta es, ¿X pertenece a J sub E? Si logro concluir que este conjunto está en J sub E, como estaría concluyendo entonces que el conjunto de puntos de acumulación está contenido en J sub E y esto implicaría que J sub E es cerrado, ¿ok? Entonces lo que hay que mirar es esto, es verificar esto. Y bueno, para verificar que un punto de acá está aquí, o sea, un punto de acumulación está en el conjunto, entonces vamos a suponer lo contrario. Si X no perteneciese a este conjunto que está acá, por definición, ¿verdad? Tendríamos que la oscilación va a ser menor que epsilon. Por definición de J sub E, por la propiedad que define J sub E, si el punto no está acá, la oscilación tiene que ser menor que epsilon, repito. Y por lo tanto, esto implica que existiría una bola de centro X y radio delta, existiría un delta tal que cuando uno mira la bola de centro X y radio delta, la oscilación de la función, ¿verdad?, va a ser menor que epsilon. Pero entonces eso implica que la bola de centro X y radio delta, lo voy a decir así, está contenido en el complemento del conjunto, en el complemento de J sub E. Dicho de otra manera, lo que estamos concluyendo es que estoy encontrando una bola tal que esta bola interceptada con J sub E me da vacío. Pero si esta bola interceptada con J sub E me da vacío, ¿verdad? Esto contradice, digamos así, esto contradice el hecho de que el punto es de acumulación, porque no puede ocurrir, de que el punto es un punto de acumulación. Porque acuérdense que cuando un punto es de acumulación, ¿verdad? Por definición de punto de acumulación, lo que estoy pidiendo es que para toda bola centrada allí, inclusive sacando el punto en cuestión, la bola interceptada con el conjunto en sí, que en este caso es J sub E, tiene que ser distinto del vacío para todo delta mayor que 0. Y al suponer que el punto no está en J sub E, estamos consiguiendo una bola de centro, vamos a decir, de radio delta sub 0, tal que su intersección con esto da vacío. Eso es una contradicción. Por lo tanto, esa contradicción viene de suponer
que este punto no está aquí. En consecuencia, necesariamente X tiene que estar en J sub E y esto implica que entonces el conjunto de puntos de acumulación está contenido en J sub E y J sub E es cerrado. ¿Ok? Con eso entonces tenemos ya el segundo lema. Vamos entonces a la demostración del teorema de Lebesgue. El teorema de Lebesgue, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. Primero vamos a denotar, esto es entre paréntesis, denotemos por D al conjunto de discontinuidades de F en I. ¿Ok? En lo sucesivo, la letra D me la voy a reservar para ese conjunto. D va a ser el conjunto de discontinuidades de la función en I. Entonces el teorema me dice que la función, lo voy a decir así, ¿no? F acotada, vamos a decirlo así, vamos a rescatarlo, sea F acotada sobre I contenida en Rn compacto. F es Riemann integrable, ¿verdad? Sí y solamente si el conjunto de discontinuidad de la función es un conjunto de medida cero. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema de Lebesgue. En un sentido y en el otro. Bueno, antes de comenzar eso, lo primero que uno tiene que convencerse para que la demostración del teorema marche, es que el conjunto de discontinuidades uno lo puede ver como la unión de ciertos conjuntos de R, donde de R van a ser los X pertenecientes a I, para los cuales las oscilaciones son mayores o iguales que 1 sobre R. ¿Ok? Eso es una primera cosa de la cual de la definición de DR y de discontinuidad es muy sencillo de ver. Convencidos de este hecho, la demostración la voy a hacer sin muchos detalles porque si no el video sería muy largo. Vamos a comenzar entonces una primera implicación que es la fácil. La implicación fácil, acá en este sentido vamos a supongamos que el conjunto de discontinuidades no es de medida cero. ¿Ok? Supongamos que D es un conjunto que no tiene medida cero y veamos que la función no es Riemann integrable. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar para demostrar esta implicación. Para ello, entonces, si partimos de que el conjunto D no es de medida cero, entonces existe al menos un R0 positivo tal que la medida de ese conjunto es mayor que 0. O sea, y más aún, existe un R0 mayor que 0 tal que, lo voy a decir así, tal que de R0 está contenido en una colección numerables de subconjuntos abiertos, que los voy a denotar a su JR, y además esos conjuntos satisfacen que sus medidas son mayores o iguales que un cierto valor epsilon para epsilon dado. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el conjunto no sea de medida cero, el hecho de que D, que se expresa como la unión de los DR, no sea de medida cero, implica que existe algún subíndice R0 para el cual se cumple esto que está acá. Ahora, rápidamente, entonces vamos a pensar, sea P una partición del intervalo, ¿ok? Y vamos a denotar por delta, vamos a llamarlo delta 1, los intervalos de la partición tales que la intersección de esos intervalos con DR0 sea distinta del vacío. ¿Ok? Y entonces ahora nosotros simplemente tenemos que estimar cuánto da esto que está aquí. Tenemos que estimar esto, las sumas superiores y las sumas inferiores de Riemann. Esto por definición
es igual a la suma sobre la partición, permítanme escribirlo así, o sea, sería de J igual 1 hasta N, qué sé yo, pero bueno, permítanme escribirlo así, de los máximos, perdón, de los supremos menos los ínfimos, ¿ok? Por la medida de los intervalos, ¿ok? Por lo general uno toma una resolución y entonces aquí pone la suma de k igual 1 hasta N o hasta M, la letra que, el índice que sea, ¿ok? Y entonces esta suma la vamos a dividir en dos partes. Una suma que está para índices, o sea, vamos a tomar en un pedazo los intervalos cuya intersección con DR0 sean distintas de 0, perdón, del vacío, de 0 no, del vacío. Vamos a dividir esa suma en dos partes. Esta porción más el otro pedazo, que van a ser los intervalos donde la intersección con DR0 da vacía, ¿ok? Vamos a llamarlo complemento, ¿ok? Y estas dos sumas me van a dar dos valores, o sea, estas dos sumas serían S1, eso es lo que voy a llamar S1 y S2. O sea, esto sería igual a una cierta suma S1 más otra cierta suma S2, pero esto es mayor o igual que S1 porque esto siempre va a dar un factor positivo. Ahora, fíjense, si X es un valor en Y tal que está en delta 1, entonces existe un índice K sub 0 para el cual la intersección con DR0 es distinta del vacío, por supuesto. Y esto implica que entonces X pertenece a este conjunto que está acá. Así que la oscilación va a ser mayor o igual que 1 sobre R0. Y esto va a implicar entonces que estas diferencias del supremo menos el ínfimo también va a ser mayor o igual que 1 sobre R0. 1 sobre R sub 0. Por lo tanto, S1 va a ser mayor o igual que 1 sobre R0. Aquí me van a quedar las sumas sobre esta cantidad de intervalos. ¿De qué? De las medidas de los intervalos. ¿Ok? Pero esto va a ser mayor o igual que 1 sobre R0, que la medida de los delta 1 del interior de los intervalos. Y esto por las hipótesis, como estamos partiendo que el conjunto no tiene medida 0, que de R0 no tiene medida 0, esto va a ser mayor o igual que epsilon sobre R0. ¿Qué estoy concluyendo? Por lo tanto, lo que estamos concluyendo, o lo que Lebesgue concluye, es que S1 va a ser, mejor dicho, S1 no de una vez, que las sumas parciales superiores, la diferencia entre las sumas parciales superiores e inferiores va a ser mayor o igual que un epsilon dado entre un R0 dado. Esto implica que f no es Riemann integrable porque la función no satisface la condición de Riemann. No está cumpliendo la condición de Riemann. En este sentido la demostración es mucho más larga, es más difícil. Voy a resumirla un poco porque ya el video ha sido bastante extenso, pero la idea es la siguiente, ¿no? En el siguiente sentido, supongamos ahora que el conjunto D tiene medida 0, ¿verdad? Supongamos eso. Y nuevamente vamos a tomar D como la unión de los de R para R mayor que 0 y vamos a considerar delta 1 como el conjunto, bueno, aquí sería delta 1 de R, ¿no? Ahora en este caso, ¿no? Delta sub 1, esto depende de R, pero bueno, como los X para los cuales, cuando uno considere, o sea, uno considera una partición en el conjunto de particiones y a partir de allí, nuevamente, si ustedes quieren acá y en la otra parte también, aquí hubiese aparecido un R0. Bueno, esto es distinto del vacío.
vamos a considerar ese tipo de conjuntos, ¿no? Y nuevamente entonces escribimos las sumas parciales, las diferencias. Y aquí queremos ver que estas diferencias sean chiquiticas. Esto nuevamente se ve como la suma sobre la partición de las diferencias, ¿no? Supremos de la función menos los ínfimos de la función por la longitud de los intervalos. Y aquí nuevamente vamos a dividir en dos pedazos. O sea, sumamos sobre delta 1, todo este factor no lo voy a volver a escribir, todo este factor igualito, más sumamos sobre el complemento toda esta cantidad. O sea, esta suma la dividimos en dos pedazos como hicimos ahorita, como acabamos de hacer. Ahora fíjense, esas dos sumas las voy a llamar S1 y S2, ¿ok? Aquí la parte fácil de calcular va a ser S2. Vamos a recapitular otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar en S2? ¿Qué va a pasar cuando trabajamos con este factor? Lo voy a decir así, ¿no? En S2, o sea, S2 es la suma sobre el complemento de estas diferencias. MK de F menos MK por la medida de los intervalos. ¿Ok? En S2 nosotros tenemos que la oscilación, estas diferencias, van a ser menores que 1 sobre R. ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento acá, o sea, si yo tengo un elemento que pertenece a un intervalo de la familia de índices que están acá, vamos a ponerlo así, si X pertenece a un intervalo y su J, con J perteneciente a esto, eso es lo que realmente estoy diciendo, yo voy a tener que esto interceptado con DR va a ser vacío. Y esto implica entonces que este intervalo está contenido en el complemento. Y en el complemento la oscilación, la WF de X, las oscilaciones son menores que 1 sobre R. Eso va a implicar entonces que esto va a ser más pequeño. O sea que en esta suma esto va a estar controlado por 1 sobre R. Y lo que entonces puedo concluir rápidamente es que esta suma va a ser menor o igual que la medida de I entre R. Esta es la parte fácil de acotar. La parte complicada de acotar, y eso sí lo digo brevemente, va a ser S1. O sea, S1, que es la suma sobre los índices delta 1, nuevamente de estas diferencias, por la medida de los intervalos. ¿Ok? Entonces, en S1 es donde vamos a utilizar los dos lemas. Vamos a utilizar la propiedad de que la función, que el conjunto de discontinuidades que B sub D tiene medida 0, y vamos a utilizar los dos lemas técnicos que acabamos de enunciar. ¿Cómo se van a utilizar? Bueno, la primera cosa es que uno puede, como la medida es 0 y a su vez D se puede escribir como la unión de los DR, esto va a implicar que DR va a estar contenido en una familia de abiertos, ¿verdad? AJR, tales que la medida de esos abiertos sea menor, sea chiquitica. En este caso, sea menor que 1 sobre R. Pero además, sucede que por el primer lema, este conjunto es cerrado, por el lema 2, perdón, estos conjuntos son cerrados. O sea que los DR son compactos. Puedo concluir que DR, para todo R mayor que 0, DR es compacto. O sea que DR va a existir un valor finito, tal que para cada R, DR está contenido en una cantidad finita de abiertos, más aún. ¿Ok? Entonces, hay varias cositas que hay que observar. Por ejemplo, cuando ustedes miran la suma S1, ¿verdad? Ustedes van a ver índices, intervalos y sub K para los cuales la intersección, o sea, vamos a ver en S1 vamos a ver los y sub K pertenecientes a la partición para los cuales y sub K interceptado con DR es distinto del vacío, ¿verdad? Que esa fue la hipótesis que pedimos. Entonces, para estos, uno puede rápidamente, tiene esto que está acá,
que la intersección está contenida en esto, la medida de esto va a ser menor o igual que la medida de R y esto es menor que 1 sobre R. Entonces eso se acota, ¿no? Eso se acota con facilidad. Y en el caso, antes de dar la cota final, y en el caso que uno esté mirando I sub K menos DR, o sea, si uno se para en estas regiones, usa otra vez el hecho de que o sea, tenemos que estos conjuntos, miramos estas uniones que hace ratico acabo de decirles, la unión de J igual 1 hasta, tenemos que DR está contenido en esto, y habíamos dicho que esto está contenido en estos conjuntos que vamos a llamar, por ejemplo, A sub R. Estos son abiertos, estos conjuntos son abiertos y en consecuencia el complemento es cerrado. Entonces, sobre ese conjunto cerrado, nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en elementos que están en el intervalo y no están en DR, bueno, estos los podemos expresar como los elementos que están acá, vamos a decirlo así, unidos con el complemento. Permítanme decirlo de esta manera. Pero los que caen aquí, pues acotar los elementos que están aquí es equivalente a lo que se hizo en S2. Esa es la parte que me voy a omitir. Pero los que están acá son muy fáciles de acotar porque justamente en ese punto, digámoslo así, si yo estoy trabajando ahora en el complemento de AR interceptado con, permítame rápidamente, interceptado con I sub K, bueno, esto es un cerrado y aquí utilizo el lema 2, o sea, por el lema 2, ¿verdad? Existe, dado epsilon de la forma 1 sobre R, si yo puedo decir esto, yo puedo asegurar que la oscilación de IK interceptados con este conjunto va a ser menor que 1 sobre R si la medida de IK interceptado con esto es menor que un delta su R. ¿Ok? Aquí entonces utilizando el lema 1, yo puedo, para este cerrado existe un delta tal que esto ocurre si tenemos esto que está acá. ¿Ok? Entonces el asunto es ajustar la partición. ¿Ok? Y ajustando eso, entonces podemos concluir que S1 va a ser menor o igual, lo voy a escribir así, que M menos M entre R, donde M no es otra cosa que el supremo de la función sobre I y M es el ínfimo de la función sobre la región I. Palabras más, palabras menos, estamos concluyendo que las sumas parciales, ¿verdad?, van a ser menores o iguales que, lo escribo así, 1 sobre R que multiplica al volumen, a la medida, más M menos M. Y como esto es cierto para todo R mayor que 0, haciendo ahora R tender a infinito, esto podemos hacerlo tan pequeño como nosotros queramos, o sea que f satisface la condición de Riemann y eso va a implicar que la función f va a ser Riemann integrable. Y con esto, disculpen lo extenso del video, pero con esto hemos demostrado el teorema de Lebesgue.